Dios los bendiga. Mi nombre es Josué Barreto y soy el copastor del Centro Cristiano Jehová es mi bandera, donde pastorean los pastores Moisés y Zaida Suárez en la ciudad de Yonkers, Nueva York. También soy, por gracia de Dios, el coordinador de la educación de la sección de Westchester del Distrito Hispano del Este y estoy aquí para servirles. Espero y le pido a Dios que estén todos bien, en salud y confiados de que Dios no deja la aflicción reinar sin proveer una real esperanza de alivio. Esta corriente situación pasará y dará paso a otras cosas. Quizás dará paso a la calma o quizás dará paso a más aflicciones, pero sí la aflicción no reinará para siempre. No busco dar un mensaje de emoción o un mensaje de motivación, pero un mensaje basado en la verdad de Dios. La verdad de Dios es que en este mundo siempre habrá aflicciones, pero esa misma verdad también revela que Dios no dejará la aflicción reinar para siempre. Él ha estado y está activamente trabajando hacia ese fin. Está guiando a la humanidad en una jornada tras la cual Él le pondrá fin a todo aquello que causa la aflicción. La aflicción abarca todo sufrimiento, todo dolor, toda angustia, abarca todo aquello que aflige al ser humano. Y esto ya está establecido, esto ya está prometido por Dios, de que Él le va a poner fin a la aflicción. Una vez en un lejano lugar, Dios envió a un ángel a la tierra con un mensaje para un siervo. Este mensaje le reveló a este siervo que se había establecido un marco de tiempo dentro del cual Dios le pondría fin primero a la prevaricación. La prevaricación causa mucha aflicción porque es dictar o es establecer una resolución arbitraria a sabiendas de su gran injusticia. Y quienes cometen este pecado son los que están en autoridad y afligen al pueblo. Son reyes, son gobernadores, presidentes y en algunas ocasiones autoridades religiosas lo hacen. En el mensaje que el ángel trajo, se le revela al siervo que entre este marco de Dios, de tiempo que Dios ha dado, Dios también le pondrá fin al pecado. Quitar el pecado de dentro de la humanidad, quitar el pecado del mundo, eliminar el pecado por completo. Y dice que va a hacer esto a través de una expiación de la iniquidad o expiando la iniquidad. La iniquidad es una procesión del pecado. Una procesión del pecado que lleva a gran injusticia, a gran maldad, a gran inmoralidad. Es el pecado en esteroides. Algo grandemente injusto y fuera de la moral de Dios. Es altamente despreciado por Dios. Esto es una conducta continua que queda fuera de todo lo que es bueno y de lo que es moral. Y esto viene corriendo en la humanidad desde el primer pecado del hombre. La maldad del humano crece, se hace más inmoral ante Dios, se hace más rebelde, se hace más destructora. Y esto es algo inherente en los seres humanos. Es obtenido por herencia y puede manifestarse en cualquier momento en cualquier humano. Pero tal como dicho, en un tiempo, en un lugar, en una cruz, esta prometida expiación por Dios se dio.
Expiación es pagar por una culpa, un pecado o un delito, perdón, con lo que se ha establecido ser la condena de tal culpa, de tal pecado o delito. Puede ser muerte, puede ser prisión, puede ser un castigo corporal dentro de otras cosas. Se comete el delito y la expiación viene cuando se sufre la condena establecida por cometerlo. Esto es, en la humanidad, y como todo en la humanidad, es algo imperfecto, pero lo de Dios es perfecto. Lo que Él iba a hacer es perfecto. Volviendo a la expiación que fue prometida por Dios, ¿qué es lo que Dios iba a expiar? ¿Quién era el ofensor? ¿Cuál es el delito y cuál es su condena? Una vez Dios le dijo al hombre, a la cabeza de la humanidad, si pecas, morirás. El hombre, a pesar de esta advertencia directa de Dios a sus oídos, pecó. Pues vemos que hay un culpable, el hombre. Hay un delito, el pecado. Y hay una condena, la muerte. Esta es la prevaricación, la iniquidad, el pecado por lo cual se tenía que sufrir la condena y por lo cual Dios dijo que habría expiación. ¿Quién entonces haría esta expiación? La humanidad es quien ofende en el caso, quien es culpable de la ofensa. Entonces, quien expía tendría que venir de dentro de la humanidad, tenía que ser un humano. ¿Cómo iba a suceder esto? La condena sobre este delito no era sufrir un tiempo de prisión, no era sufrir unos cuantos latigazos o pagar una gran multa, era muerte, lo que implica finalidad. Cometer un delito a sabiendas que tiene una condena es esencialmente el ofensor dar autoridad a que esa condena sea ejecutada sobre él. Es darle autoridad a la condena. El hombre sabía que la condena del pecado es la muerte y pecó, pues le dio autoridad a la muerte sobre sí mismo. La Biblia establece que todo hombre es pecador, que nacemos con la naturaleza de pecados, que todos pecamos. Romanos 3:10 nos dice, no hay justo, ni uno. Y en el 12 dice, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. En el Salmo 51, del 3 al 5, el salmista, en una plegaria de arrepentimiento, dice, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. He aquí, yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. Entonces no había esperanza. Si el espial requería pagar la condena, el precio del delito, y la humanidad o alguien en la humanidad, quien es toda culpable del pecado, tenía que morir, no había esperanza. Si la condena es la finalidad de la muerte, ¿qué esperanza de restauración a la vida entonces había para la humanidad? Verdaderamente no había. Solo podía sufrir la condena de su delito eternamente. En el mensaje a su siervo, Dios dice que dentro del tiempo establecido, dentro del marco de tiempo
Él le pondrá fin al pecado. Pero es importante lo que no dice. No dice que lo va a hacer sometiendo al ofensor, al pecador, a la condena del pecado por la eternidad, a la muerte. En Oseas 13:14, de la misma boca de Dios salen estas palabras. De la mano del Seol, lo que es la tumba, los redimiré. Los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. Dios dice que Él redimirá al hombre, siendo Él la muerte de la muerte. Esto es, destruyendo el poder de la muerte sobre la humanidad. Pero ¿está Dios diciendo que Él va a eliminar al culpable? A redimir al culpable, perdón, que va a abolir la condena de su culpa. ¿No se ha declarado Dios ser un Dios recto? ¿No es uno de sus atributos rectitud de justicia? Una justicia que en su rectitud requiere castigo al culpable, al igual que protección para el inocente. Al decir que Él librará al hombre de la muerte que se merece, está manifestando su gran misericordia. ¿Cómo va Dios a hacer esto sin comprometer la rectitud de su justicia? Ya se ha determinado que no había esperanza para el hombre de volver a la vida libre de la condena de la muerte. La humanidad no podía hacer la expiación por sí misma y volver a la vida. Pero si de la humanidad surge un inocente, uno en quien la semilla del pecado ha sido cortada, que no heredó semilla de pecados del hombre, ¿podía éste redimir la humanidad, satisfaciendo las demandas de la justicia de Dios? Porque si Él es inocente de pecados, la muerte no puede tener autoridad sobre Él. Entonces éste sí pudiera morir y pagar así el precio por toda la humanidad. Podría también volver a vivir y traer consigo la humanidad a vida una vez más. Pero, ¿dónde se encontraría tal persona? Dios entonces comienza a revelar a través de profecías quién será este hombre. Son muchas profecías para cubrirlas, pero dice en Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Dios fuerte, Dios Padre. Pero ¿no había ya Dios declarado que solo hay un verdadero Dios? ¿Cómo va a haber otro y humano? Dice en Crónicas 17:3, entre otros pasajes, sobre este hombre: yo le seré por padre y él me será por hijo. Y en Isaías 7:14, por tanto, el Señor mismo os dará una señal. He aquí una virgen concebirá y dará a luz a un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel. Emmanuel significa Dios con nosotros. Entonces, Dios mismo se encarnaría en la persona de un hijo para hacer lo que nadie más podía hacer: redimir al mundo, pagarle el precio del pecado, abolir la muerte y darle vida al hombre. Y ya sabemos lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, Dios en la carne. Hebreos 2:14 dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él igualmente participó también de lo mismo,
para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. Él es llamado también el Verbo, la palabra de Dios encarnada. Juan 1:1 dice sobre él: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y en el 4, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. En el 9 y en el 10 dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Y en el 14 dice: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Él es la respuesta de Dios para expiar a la humanidad. Un inocente nacido en la humanidad, pagando el precio del pecado. Él quita el pecado del mundo. Juan el Bautista lo vio venir en cierta ocasión y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y él lo hizo. Le quitó la potestad y la autoridad a la muerte, quitando lo que le daba autoridad, el pecado. El apóstol Pablo testifica esto en 1 de Timoteo 1:9 al 10 diciendo: Cristo nos salvó de la condena de muerte y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a lo que podemos hacer, sino según su propósito y la gracia que se nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. El plan siempre estuvo en la mente de Dios antes del mundo ser. Y sigue diciendo: y que ahora ha sido manifestada, esto es, esta obra de redención, por la aparición de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús, quien abolió la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Ya no hay eternidad en muerte, pero eternidad en vida. Este Evangelio que predicamos no es palabra de hombre, no es algo concebido del intelecto humano, no es algo que el hombre se inventó. Es la revelación de este plan eterno de Dios de redimirnos, librarnos de la muerte por medio de la expiación del Santo de los Santos. Dije antes que la primera parte de la expiación está hecha. La parte que le corresponde a Dios ha sido consumida por gracia. Ha sido hecha. La segunda parte le corresponde a cada persona individual. Porque obró un solo hombre, el Hijo de Dios, para la redención colectiva de la humanidad para todos, pero cada persona en la humanidad individualmente tiene que responder, tiene que hacer algo. Este algo es arrepentirse y pedirle perdón a Dios por sus pecados. La condena de sus pecados ya está paga, pero se ejecuta cuando uno le pide perdón a Dios por sus pecados. Cada cual es responsable por sus propios pecados. En la justicia de Dios, yo no soy responsable por los pecados de otros, ni otros son responsables por mis pecados. A cada cual Dios le dio razón, le dio uso de razón, le dio entendimiento y le dio voluntad. Por ser seres razonables, somos capaces de elegir lo que queremos. Él no va a violar nuestra propia voluntad obligándonos a hacer lo que no queremos. Dios ha quitado la condena de muerte, ha conquistado la muerte y ahora está ejerciendo un tremendo poder para convencer al hombre de que necesita pedir perdón y arrepentirse de sus pecados. Eso está bien claro en el famoso verbo de Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénico
para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La perdición es muerte. El que no cree sigue bajo justicia de muerte. Cuando soy convencido por el poder que Dios emplea para que su obra de expiación y redención sea completa en mí, y creo, pido perdón por mis pecados, me arrepiento de ellos, entonces la autoridad de la muerte sobre mí es quitada. Ahora paso a vida con quien juró derrotarla, quitarle su poder, y lo hizo. Dentro de este marco de tiempo, Cristo estableció su iglesia para serle testigos de estas cosas que he hablado. Él nos convenció por medio de la fe de estas cosas, y emplea a la iglesia para ayudar a convencer al mundo de su amor y de su obra redentora. Durante el tiempo que estuvo en la tierra, Él estableció la iglesia y la dejó encargada de transmitir su mensaje de redención al mundo, y luego, como era el plan de Dios, regresó al cielo. Pero volverá. Él dijo que su iglesia sería la luz del mundo. Y esto es por llevar sus buenas nuevas de salvación al mundo, por predicar el evangelio. Somos la luz, le damos la verdad de Dios al mundo. En este marco de tiempo, para ponerle fin al pecado, hay tiempos de gracia en el que vivimos, tiempos en que Dios con gran benevolencia retiene su ira, porque a pesar de lo que Dios ha hecho para expiar los pecados, la humanidad sigue pecando. Pero también en este tiempo hay tiempos de ira, tiempos en que la justa ira de Dios se derrama sobre todo aquel que ha hecho de su sacrificio una obra vana. Él viene pronto a buscar su iglesia, porque Él no la va a dejar pasar por la gran ira que viene también dentro de este marco de tiempo. Su iglesia lo glorificó, hizo de su sacrificio un acto beneficioso, y por lo tal no pasará por esta ira. Pero mientras la iglesia espera su regreso, también habrán tiempos malos, tiempos en que Dios revelará lo hastiado que está con la injusticia de los hombres, tiempo en que la iglesia quizás no podrá predicar el mensaje de salvación, no podrá salir a las calles a hablarle a las almas. Para estos tiempos entonces Dios llamó a su iglesia la sal de la tierra. Y tal como la sal era usada para mantener la carne y los alimentos en el pasado, la iglesia es usada para mantener la misericordia y la gracia de Dios sobre este mundo. Aunque no pueda predicar su evangelio, mantiene la misericordia y la gracia de Dios activa y vigente en el mundo, orando, intercediendo en oración ante Dios por el mundo, en la misma manera que Cristo intercede por nosotros ante el Padre. La razón que Dios le mandó este mensaje de poner fin al pecado a su siervo fue en respuesta a una oración intercesora hecha por él. El siervo Daniel le pidió perdón a Dios por los pecados del pueblo. En este tiempo es tiempo de que la iglesia sea la sal de la tierra. Hay que interceder sin cesar ante Dios para misericordia, para que su ira contra el mundo sea apacigüe. No somos responsables por los pecados del mundo, pero podemos pedirle a Dios que en su gran misericordia los perdone. Por eso digo, oidor, el fin del tiempo de gracia se acerca. Cristo viene por su iglesia, por aquellos que aceptaron su sacrificio, por aquellos que son la sal y son la luz del mundo. Pero el tiempo de la ira se aproxima. Necesitas arrepentirte. Es la segunda parte de la expiación. Ya Dios hizo su parte, quitó la condena. Ahora te toca a ti hacer la tuya, reconociendo primeramente que eres un pecador, arrepintiéndote y pidiéndole perdón a Dios por tus pecados. Es
como único pasarás de vida a muerte. Al pagar el precio, Cristo murió físicamente, pero como la muerte no tenía autoridad sobre él, no pudo mantenerlo para la segunda muerte, cual es eterna. Lo mismo será de ti si te unes a Cristo en vida. Podemos morir físicamente, pero al igual que Cristo en su poder, volveremos a levantarnos para vida eterna. Sobre los hijos de Dios, los que han sido redimidos de vida, la vida y no la muerte, tiene autoridad. Dios los bendiga.